Creo que ya estamos listos para comenzar. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Katherine Auerbach y en nombre de todo el equipo de Axios le doy las gracias por estar con nosotros el día de hoy y le doy la bienvenida a nuestra charla titulada Oportunidades en tiempo de crisis. En esta hablaremos de cómo identificar y aprovechar las oportunidades que surgen de las crisis mediante una mejor inteligencia de mercado. Entonces, antes de comenzar, les quiero dar una información previa. Primero, este webinar tendrá una duración de aproximadamente 1 hora. Al finalizar la sesión, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, si tienen cualquier duda en el transcurso de la sesión, con mucho gusto nos las pueden escribir en el espacio que está abajo de preguntas y respuestas en el programa. Y nosotros al finalizar la sesión se la vamos a enviar con todo gusto. Igualmente, a todos los asistentes a esta charla, se les enviará por correo electrónico los documentos que estaremos utilizando en formato PDF y el video será colgado en nuestras redes sociales para que ustedes puedan verlo. Sin más, le voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy. Su nombre es Hipólito Murillo. Él tiene una licenciatura en Administración de Mercados en la Universidad de Southern Mississippi, un MBA en Vanderbilt University, y un curso en Advanced Market Research en la Universidad de Georgia. Además, es fundador de Axios Intelligence y cuenta con 16 años de experiencia en la investigación de mercado. Así que le doy paso a Hipólito Murillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Katherine. De veras que es un tremendo honor estar con todos ustedes. Tenemos ya en este momento más de 100 personas conectadas y se están conectando más en todo momento. Y tenemos personas que nos están acompañando desde El Salvador y Guatemala, donde tenemos nuestras oficinas, pero también nos acompañan de México, de Estados Unidos, de Nicaragua, Costa Rica, de Venezuela y Colombia. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Los objetivos de esta sesión son bastante concretos. Primero, tratar de entender la naturaleza de las crisis y cómo es que estas nos afectan. Cómo cambiar nuestro enfoque para aprovechar las oportunidades que surgen de las crisis y aprender a utilizar herramientas básicas de investigación de mercados para ayudarnos a identificar y explotar estas oportunidades. O sea que, en resumen, nuestra idea el día de hoy es que ustedes puedan llevarse de este seminario algunas herramientas básicas que les permitan poder hacer algunas investigaciones o algún tipo de sondeos donde puedan identificar oportunidades y de ahí tratar de tener planes concretos para poderlas explotar. ¿Por qué es importante la investigación de mercado? Y la investigación de mercado, lógicamente, es el tema que une todos los temas de este seminario. Es crítica para cualquier tipo de organización y específicamente por 3 razones. La primera es que es absolutamente vital para entender mejor a nuestros clientes, que creo que realmente es la parte primaria de la investigación de mercados. Pero también es importante para saber quiénes son nuestra competencia y cuáles son sus enfoques en el mercado, cómo se están moviendo aquellas organizaciones o personas que compiten contra nosotros. Y finalmente, no solamente ayuda a anticipar los cambios mediante tendencias, sino que también trata de predecir lo que pudiera pasar después de que estos cambios ocurran. Y realmente el número 3 es en lo que nos vamos a concentrar en este momento. Hablemos de la crisis. Típicamente cuando nosotros hablamos de crisis, pensamos que viene una crisis y trae única y exclusivamente consecuencias negativas. Cuando estamos en medio de la crisis, nosotros estamos enfocados en todas aquellas cosas que nos pudieran pasar que lógicamente nos van a afectar negativamente. Sin embargo, las crisis no solamente traen consecuencias negativas. En realidad, las crisis están compuestas por 2 factores. El primero es las amenazas, aquellos que pudieran traer consecuencias negativas, pero también las oportunidades. Y de hecho, en ese seminario lo que nosotros queremos es aprender cómo podemos identificar esas oportunidades que vienen envueltas dentro de estas crisis. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos afrontar estas crisis? Y para eso, un modelo interesante es uno que se llama la paradoja de Stockdale. ¿Quién era Stockdale?
Era un almirante de la Marina de Estados Unidos que estuvo prisionero durante 7 años en la guerra de Vietnam. Y Stockdale decía, nunca hay que confundir la esperanza de que al final vas a triunfar con la disciplina de confrontar los hechos más brutales de tu realidad actual. ¿Qué es lo que significa esto? Porque esta oración es un poco complicada. Lo que significa es que tenemos que tener un balance. Y de un lado, tener el optimismo, la esperanza de que al final vas a triunfar. Pero no es suficiente. Y de hecho, él decía que los primeros que se daban por vencidos de sus compañeros prisioneros de guerra eran aquellos optimistas, los que pensaban de que ya me van a liberar, dentro de un mes me liberan, dentro de 2 meses me liberan, y no llegaba el momento. Y sin embargo, muchas de las corrientes actuales de superación personal tienen un componente bastante grande de positivismo y de optimismo y creen que eso es suficiente, como el secreto, que si yo pienso en algo, entonces te va a dar. No es suficiente. También es necesario tener la disciplina de confrontar los hechos más brutales. Eso quiere decir estar preparados para todo lo que viene. En pocas palabras, tener la esperanza de que va a pasar lo mejor, pero estar preparados para lo peor que pudiera pasar también. ¿Cómo podemos empezar a prepararnos? Algunos principios básicos de la investigación de mercado nos pueden ayudar. Y estos realmente se refieren a 3 grandes ámbitos. 1, el interno. Conocerse a sí mismo, como persona o como organización. ¿Cómo es que podemos hacer para conocernos a nosotros mismos? 2, el entorno. ¿Cómo podemos hacer para conocer la situación de nuestra industria, de nuestra organización, de nuestra competencia? ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde va nuestra industria? ¿Qué es lo que está haciendo nuestra competencia? Y 3, conocer a nuestros clientes, su situación actual y sus expectativas. Y esto es de lo más importante, porque aunque los clientes pudiéramos pensar que son parte del entorno y son aquellos que impulsan las tendencias, en realidad son tan importantes que tienen que tener su propio ámbito. Conociendo la situación interna. Empecemos por acá. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que sucede cuando viene una crisis, qué expectativas tenemos nosotros internamente. Y si somos muy optimistas, el tipo de expectativas que vamos a tener la podemos graficar en esta pequeña matriz que tiene dos ejes. Un eje horizontal, que es el tiempo, y un eje vertical, que es el desempeño. El desempeño que lo podemos medir en cualquier tipo de criterios, como por ejemplo productividad, ingresos, margen de utilidad, no importa. Cualquiera de esos son criterios de desempeño de nuestras organizaciones o de nosotros como profesionales. A través del tiempo, nosotros vamos progresando, vamos subiendo nuestro desempeño, conseguimos nuevos clientes, desarrollamos nuevas capacidades, desarrollamos nuevos productos, lo que fuera, y nuestro desempeño va subiendo. Pero de pronto viene una crisis. Y tal y como decíamos, la crisis presenta oportunidades y nosotros optimistamente podemos pensar que si aprovechamos estas oportunidades, entonces va a subir de una manera sumamente rápida esa línea de desempeño de nuestras empresas o nuestras organizaciones. Pero eso no es cierto. Realmente lo que sucede es que después de una crisis tenemos una caída sumamente grande de desempeño. Nuestro desempeño, de hecho, baja. Y esto es lo que realmente nos termina pasando. Eventualmente volvemos otra vez a agarrar la línea, pero tardamos un tiempo en agarrarla. ¿Y cómo podemos conceptualizar esta caída de desempeño? Hay un modelo que se llama el modelo de Kubler-Ross, que es un modelo psicológico que habla de las diferentes etapas que pasa la persona durante un duelo, después de que ha sucedido una tragedia. Y básicamente son una serie de etapas que van desde la negación, el enojo, la ira, la negociación, hasta eventualmente llegar a la aceptación. Tal vez alguno de ustedes ha oído de este modelo. Nosotros vamos a utilizar un modelo modificado de Kubler-Ross y en lugar de aplicarlo a personas, lo vamos a aplicar a organizaciones. Y la primera etapa es la negación. Decimos, no, esto no nos puede estar pasando, esto no es así, no hay manera. ¿Ya?
No es cierto, pero sí es cierto. Y entonces entramos a la etapa de resistencia. Ok, es cierto, pero yo no tengo por qué cambiar nada. Esto no me va a afectar a mí. Yo no tengo por qué hacer nada nuevo. No importa. Pero resulta de que nuestro desempeño sigue decreciendo. Y llegamos al punto más bajo del desempeño cuando ya no nos dejamos de resistirnos, pero entramos a un periodo de confusión. Y ahí simplemente no sabemos qué es lo que pasa, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no sabemos cómo podemos salir adelante, cuáles son los posibles soluciones que tenemos para este problema. La mayoría de nosotros ahorita estamos entre esta etapa de resistencia y esta etapa de confusión. Y después de esta etapa viene la experimentación. Y entonces ya nos decidimos que sí, tenemos que hacer algo. La crisis es real, nuestro desempeño ha bajado, entonces experimentemos. Veamos qué tipo de soluciones podemos encontrar para poder salir adelante y volver a retomar otra vez esa curva ascendente o esa línea ascendente. Y finalmente, cuando encontramos esa solución, entonces llegamos al punto de compromiso. Y en ese punto de compromiso es cuando finalmente logramos otra vez volver a tomar esa línea de proyección que llevábamos antes. Sin embargo, tuvimos que pasar por todas esas etapas primero. La inteligencia de mercado, la investigación de mercado, lo que hace es que esas etapas de confusión y de experimentación sean más cortas. Porque en lugar de tener que ir a prueba y error, lo que se hace en la investigación de mercado es que aclara el panorama y ayuda a definir de manera mucho más rápida cuáles son las soluciones que son realmente efectivas. Y esto lo que termina haciendo es aplanando la curva. Nos ayuda a que esa curva de caída de desempeño sea mucho más baja. Y entonces lo que sucede es que mucho más rápido vamos a lograr conectar con esa curva ascendente y vamos inclusive a tener mejores resultados de los que pudiéramos haber tenido antes. Para eso necesitamos saber cómo ser y saber qué hacer. Así que empecemos por cómo debemos ser. ¿Cómo debemos ser? Primero tenemos que tener la mentalidad correcta. Esto creo que es lo más importante y vamos un poco a estos temas de superación personal. No es tanto el tema de la investigación de mercado, pero es una cosa tan importante que nosotros creemos que es importante recalcarlo. O sea, es realmente vital. Y acá nosotros estamos ocupando un modelo que se llama mentalidad de crecimiento, que es la parte, el opuesto de una mentalidad fija. La mentalidad de crecimiento cree que todos nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestro potencial de desempeño puede crecer si nosotros hacemos un esfuerzo para hacerlo crecer. La otra mentalidad piensa que uno ya es inteligente y ya estuvo, y no va a subir su inteligencia por más estudios o lo que pasa. Este famoso dicho de que lo que Dios no da, Salamanca no repone. ¿Qué es lo que dice esta mentalidad de crecimiento? Primero, deseo de aprender, no el deseo de parecer inteligente, yo ya lo sé todo, no es, yo no tengo miedo de parecer ignorante si eso me va a llevar a aprender. Dos, abrazar los retos. Cuando vienen los retos, me gustan, porque entonces yo puedo venir y crecer y a través de los retos llegar a ser mejor oportunidad o mejor profesional. Tres, aprender de las críticas. Aún las críticas que no son constructivas, nosotros las podemos tomar como un insumo para poder ir aprendiendo y crecer. Cuatro, persistir ante los obstáculos. Cuando se nos presentan obstáculos, lo importante es poder pasar más allá de estos obstáculos y no dejarse vencer por ellos. Y finalmente, cuando otras personas o organizaciones tienen éxito, no creer que eso es una amenaza a nuestro propio éxito, sino que al contrario, que podamos nosotros inspirarnos en el éxito de esas personas. Y más allá de eso, aprender de ellos para tener éxito nosotros también. Entonces, esta es la parte de cómo debemos ser. ¿Qué podemos utilizar para conocernos mejor y saber si podemos ser como deberíamos ser? Un sondeo interno de actitudes laborales es muy efectivo para poder evaluar cómo está el enfoque de nuestros colaboradores.
y saber si realmente ellos comparten nuestra visión. Y esto no es complicado de hacer. Lo podemos hacer a través de herramientas como SurveyMonkey o QuestionPro, que son herramientas en línea, o inclusive lo podemos hacer como una pequeña encuesta en papel y lo podemos distribuir en persona, si nuestra empresa no es muy grande, o a través de correo electrónico, y es relativamente fácil poder recopilar todas esas respuestas, evaluarlas y ver si nuestros colaboradores, las personas que trabajan con nosotros, tienen realmente ese enfoque o esa mentalidad de crecimiento. Otra opción es el coach empresarial. No es un servicio que nosotros damos, pero nosotros lo hemos utilizado. Y hace aproximadamente unos 2, 3 meses, nosotros de hecho tuvimos una sesión con un coach empresarial que nos ayudó mucho a poder replantearnos en cuanto a la empresa, en cuanto a los recursos que teníamos y en cuanto a nuestras metas a largo plazo. Entonces, también es otro recurso que se puede utilizar y que no es complicado y no es muy caro. Ahora la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo que debemos hacer es tener un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que estar basado en 2 elementos. Primero, entender claramente cómo es el entorno, qué es lo que está sucediendo en el entorno. Y el segundo elemento es saber a ciencia cierta cuáles son las prioridades de nuestros clientes, ahora y en el futuro. Y si sabemos eso, entonces podemos crear un plan de acción y saber qué es lo que debemos hacer. Entonces, como el primer elemento es la situación del entorno, vamos a pasar ahorita a hablar un poco acerca del entorno. Actualmente, nosotros pensamos en esta crisis del COVID-19 como una crisis en sí sola, y no es. Es en realidad un conjunto interrelacionado de diferentes crisis individuales, pero muy relacionadas una con otra, a nivel local, regional y mundial. Y todas tienen el mismo origen o el mismo factor agravante, que es este virus. Pero el virus ha creado una crisis de salud pública que es obvia, pero también una crisis económica que es complicada. Y aparte, una crisis política en muchos de nuestros países. El lidiar con esas otras 2 crisis ha llevado a un problema político general. Y finalmente, una crisis social, donde el impacto de las cuarentenas y de las restricciones que existen están creando una gran cantidad de fermento social. Y lógicamente, eso también es un problema. Entonces, 4 crisis individuales, todas con un mismo factor agravante y todas tal vez no igualmente importantes, porque para efectos nuestros posiblemente la que más nos va a afectar, si estamos hablando de organizaciones y de empresas, es la crisis económica. Así que platiquemos un poco acerca de esta crisis económica. Las crisis, todas las crisis, pero la económica también, pasa por diferentes fases. Y en este momento, la primera fase de esta crisis es una fase aguda. Y esta fase aguda se caracteriza por un enfoque en subsistencia, una demanda focalizada. ¿A qué me refiero con esto? Enfoque en subsistencia es que en la fase aguda de la crisis, las personas están interesadas primariamente en sobrevivencia y su demanda está focalizada en sobrevivencia. Y entonces es una demanda muchísimo más estrecha. Y desde el punto de vista de lo que podemos ver nosotros, sin necesidad de ver estudios o de leer reportes, lo estamos viendo. Estamos viendo de que las personas están comprando las cosas que son esenciales y no las otras. Pero después de esta crisis pasa a la fase crónica, que si fuera una enfermedad, básicamente es como el momento en el cual uno está listo para vivir con las secuelas de la enfermedad. Y esta fase crónica resulta en una mayor diversificación de demanda, porque lógicamente la gente empieza a comprar otras cosas, pero los patrones van a ser muy diferentes a los patrones que teníamos antes de que la crisis pegara. Y esto se va a convertir en lo que le pudiéramos llamar un nuevo normal. Se va a convertir en la normalidad, pero va a ser una normalidad diferente completamente de la normalidad que nosotros teníamos antes. Y por el momento, nosotros estamos aquí, en la fase aguda. En algunos países, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, en algunos países de Europa y en China, ya los gobiernos están tomando algún tipo
de acciones para empezar a abrir paulatinamente la economía nuevamente. En el resto de Latinoamérica, todavía no estamos ni siquiera en ese punto. Entonces estamos claramente en la fase aguda. Sin embargo, tarde o temprano, la fase crónica va a pasar. Se va a reabrir nuevamente la economía y vamos a tener que estar listos para poder competir en esta nueva economía. ¿Cómo podemos saber qué es lo que viene en esta nueva economía? Pues una herramienta importante para analizar el entorno, y es una herramienta que nosotros utilizamos todo el tiempo, es el análisis de datos secundarios. Esto es una evaluación y síntesis sistematizada de datos recolectados y publicados anteriormente por otras organizaciones, no nosotros mismos. Y esto puede ser sumamente importante y sumamente valioso, sobre todo hoy en día, porque hay una gran cantidad de datos secundarios acerca de lo que podemos esperar que va a pasar en el entorno. Ojo, hay algunos requisitos. Primero, los datos tienen que venir de fuentes confiables. Yo les pediría que por favor no vayan a considerar como fuentes confiables el mensaje que les llegó en Facebook que viene de a saber quién, el video que llegó en WhatsApp de una persona que no sabemos quién es ni cuáles son sus cualificaciones, pero está hablando como que sabe del virus, de la economía, de lo que fuera. Eso no es confiable. Hay que ir a fuentes que tienen buena reputación y buena trayectoria en cuanto al tipo de información que generan. Dos, que la información sea relevante. Si yo estoy en un tipo de industria, por ejemplo, mi industria es la industria farmacéutica, y yo tengo una información muy buena que es de la industria de desarrollo inmobiliario, posiblemente muchos de las lecciones de estos no sean relevantes para la mía. Entonces, tienen que ser relevantes. De la misma manera, información de otros países posiblemente sea relevante para el nuestro, posiblemente no. Si son de la misma región, quizás más. Finalmente, oportuna. Que sea información de un tiempo relativamente similar al tiempo en el que estamos viviendo. Cualquier información que sea previo a la crisis, previo a enero o febrero, va a ser información que no nos va a ayudar gran cosa, porque la situación ha cambiado tanto desde esa época que prácticamente todo es nuevo. ¿Cuáles son algunas fuentes que ustedes pudieran utilizar de datos que se ofrecen en línea? Para estadísticas generales, les recomiendo el Banco Mundial, tiene datos muy buenos, son bastante generales. Las Naciones Unidas tiene un portal de data que es muy profundo y es relativamente fácil de utilizar. Mi favorito es el Observatorio de Complejidad Económica, que es único y exclusivamente datos comerciales, pero de todos los países del mundo y de forma gráfica, y es absolutamente estupendo. Finalmente, los ministerios de economía de cada país sacan sus propios datos y, ojo, hay que tener claro que pudieran tener sus sesgos, pero pueden ser de todas maneras bastante importantes o buenos en cualquier análisis que hagamos. En cuanto a resúmenes de estudios o interpretación de estudios, Nielsen, Gallup y McKinsey son empresas consultoras, y en el caso de Nielsen y Gallup, de empresas de investigación de mercado, que tienen portales en sus sitios web de proyecciones del entorno, de la demanda y de diferentes cosas, y de las perspectivas o opiniones que tiene la gente acerca de todo esta cosa que está sucediendo, que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo. Entonces tienen información que es oportuna, bastante relevante y muy, muy confiable. También se la recomiendo. Universidades locales e internacionales son buenas fuentes también. Y finalmente, los periódicos reconocidos, los periódicos grandes, formales, con trayectoria en cada uno de nuestros países, también son excelentes fuentes de este tipo de información. ¿Qué es lo que ha pasado hasta hoy? Y agarremos algunas de las fuentes que yo he mencionado. Nielsen Scan Data y McKinsey & Company publicaron algunas de estas figuras que vamos a ver, estas gráficas. En la primera gráfica que tenemos acá, que es una gráfica de Nielsen, vemos cómo cambió la demanda, la compra, ¿ya?,
de las personas después de que la crisis pegó. Y lo que vemos es que household supplies, que básicamente son artículos de uso doméstico, donde va papel higiénico, cosas para el lavado de ropa y demás cosas, subió un 76% de los 2 meses anteriores, o sea, en marzo. Artículos alimenticios empacados subieron sustancialmente, diapers subieron, carnes empacadas subieron, lácteos subieron, todo lo que tiene que ver con esa fase de supervivencia, artículos básicos, su demanda explotó, pero otros artículos su demanda cayó sustancialmente. En el supermercado se dejó de vender un poco artículos de belleza, de cuidado, artículos para colegio o escuela, o sea, artículos escolares, y sobre todo artículos personales electrónicos, como celulares, accesorios para celulares, y todo ese tipo de cosas que son de uso discrecionario. McKinsey nos da una idea de por qué. Y vemos que el 40% de los hogares en Estados Unidos han tenido una reducción de ingresos. Y el 45% de los hogares en Estados Unidos espera tener una reducción de ingresos en el futuro inmediato. Nosotros en nuestra empresa estamos haciendo una encuesta en estos días e hicimos esa pregunta específica. Y en El Salvador, por lo menos, el 45% de los hogares también espera que sus ingresos se van a reducir. Y por lo tanto, la incertidumbre y el impacto económico hace que las personas cambien sus patrones de compra. Este impacto económico generalizado hace que las personas dejen de comprar lo que estaban comprando antes y se concentren en comprar única y exclusivamente aquellas cosas que son absolutamente importantes e indispensables. ¿Qué es lo que va a pasar? Acá vamos a ocupar un artículo que viene en la revista The Economist del 11 de abril del 2020, o sea, hace más o menos 3 semanas. Y en esta pequeña gráfica que tenemos acá, tal vez no se lee muy bien, así que les voy a contar un poco qué es lo que dice. Esta gráfica es el impacto de la crisis del COVID-19 en el output económico, de acuerdo a sector. Y lo que vemos es que la educación tuvo un bajo impacto, la agricultura un impacto moderado, la construcción un impacto moderado. Cuando ya nos metemos a la parte de las artes y entretenimiento, manufactura, pero sobre todo la parte de ventas al detalle o al por mayor, el impacto es altísimo. Y si nosotros vemos cuál es la varianza de los precios de las acciones de la totalidad de las empresas de cada industria, vemos que hay industrias que se perfilan muy bien después de la crisis e industrias que se perfilan muy mal. Las industrias que se perfilan muy bien son industrias como por ejemplo la industria de la salud. Y cuando estamos hablando de la salud, estamos hablando de la industria farmacéutica, la industria hospitalaria, todas estas tienen perspectivas, de acuerdo a los precios de sus acciones, de salir fortalecidas después de la crisis. Tecnología. Las empresas de tecnología también van a salir fortalecidas. De hecho, este webinar la estamos llevando a cabo a través de una de esas empresas, donde Zoom, que antes tenía, creo que eran como 20 millones de usuarios, ahora tiene 400 millones o una situación como esa. Es un crecimiento desbandado, igual que Zoom, Uber Eats, Hugo, Netflix y todas estas compañías que reducen la fricción de las interacciones personales se han visto muy beneficiadas por la crisis. Las otras compañías son las compañías de artículos de consumo básicos, también están muy bien. Las que no están bien son las empresas de energía, y hemos visto el impacto de la caída de los precios de petróleo, que han sido bárbaros. Las de finanzas, o sea, los bancos van a tener problemas graves de liquidez por los problemas económicos que va a tener la mayoría de sus clientes.
y los productos discrecionarios, que son productos de consumo, como por ejemplo pueden ser vehículos, pueden ser artículos de lujo, pueden ser artículos grandes como electrodomésticos grandes y similares. Entonces, esas son las que se perfilan como las industrias más complicadas para después de la crisis. En resumen, lo que dice The Economist es que nos vamos a meter a un mundo más local y más tecnológico, que va a haber una recuperación rápida. Ellos dicen que es una recuperación en forma de U, pero no va a ser uniforme. El énfasis va a ser más local. Más local significa de que las cadenas de abastecimiento van a ser más cortas, porque lo que vimos ahora es que este mundo globalizado también es un mundo terriblemente vulnerable a problemas como la crisis del COVID. Y vamos a tener mucho más énfasis en tecnología. Finalmente, va a haber un movimiento hacia consolidación de empresas. Muchas empresas van a salir debilitadas de la crisis y por lo tanto van a estar vulnerables a desaparecer o a ser absorbidas por otras empresas. Y en esta las pymes son las más vulnerables. La pequeña y mediana empresa era la que estaba menos preparada para hacerle frente a estos retos que trae la crisis y por ende van a ser las primeras en quebrar o en ser absorbidas. Nielsen nos habla de aceleradores de cambio. ¿Qué son estas cosas que van a acelerar estos cambios? Y en esta gráfica lo que vemos son 6 diferentes etapas de consumo. Los consumidores van pasando por estas etapas y vamos viendo que la primera etapa es la calidad y la eficacia, donde las empresas que enfatizan la calidad y desempeño de los productos y servicios se van a ver beneficiados. ¿A qué me refiero? Estas empresas que dicen que los productos son seguros, son buenos, son efectivos y tienen buen precio, van a ser los primeros que van a salir adelante. Luego, el origen local. Las empresas que sean transparentes con su cadena de abastecimiento y con el origen de sus productos se van a ver beneficiados en esta etapa. Va a ser otro gran catalizador de cambio. Y tercero, la tecnología. Todas las empresas que abracen la tecnología y que incluyan soluciones tecnológicas dentro de sus servicios se van a ver beneficiados de una manera sumamente grande en el largo plazo. Entonces, estos 3 temas son temas básicos de tener en mente porque son de las cosas que van a ir cambiando y que van a ser los aceleradores de ese cambio. Todas estas son tendencias globales. No estoy seguro si todas estas van a ser aplicables a todas las industrias o van a ser aplicables a todas las regiones. Por ejemplo, una tendencia global es que va a haber menos consumo de artículos no esenciales. Va a haber un enfoque mayor en la experiencia del consumidor. El micro-targeting va a ser muchísimo más importante. Y esto, por ejemplo, para una empresa como la mía, es sumamente importante porque nosotros somos proveedores de soluciones de micro-targeting. Productos a la medida, muy importante también, porque en lugar de tener muchos productos amplios, las personas van a demandar productos hechos más específicamente para el tipo de personas que son ellos. Orientación al ahorro. Y este es un resultado de la situación económica que van a vivir la mayoría de familias, donde van a tener que venir y comprar artículos que sean más baratos o que den un mejor valor por el precio que se paga. Y finalmente, lo que hablábamos antes, que es un enfoque digital y tecnológico. Todas esas van a tener un impacto en mayor o menor cuantía en lo local. Y cuando hablo de local, no hablo de la ciudad o de la región donde vivimos, sino que de nuestra industria y nuestra organización específicamente. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para saber cuál va a ser el impacto de estas tendencias en nuestra organización y nuestra industria? Pues la manera como lo hacemos es conociendo a nuestros clientes, preguntándolos, anticipándonos a los cambios que van a tener ellos a medida vaya pasando el tiempo. Empecemos por una cosa que es básica y es que cada industria tiene clientes diferentes. Los perfiles de los clientes para ciertas industrias son diferentes de los perfiles para otras industrias. Y ni siquiera estamos hablando de personas. Hay industrias que le venden a otras industrias o a otros negocios.
Y estos negocios son los que le terminan vendiendo los individuos. Entonces, cada industria, cada organización tiene su propio perfil y su propio tipo de cliente. Y cada uno de estos clientes va a tener hábitos diferentes y patrones de consumo diferentes y actitudes diferentes y van a cambiar de manera diferente. Y si nosotros no los conocemos, entonces vamos a tener problemas para poderlos servir. Y finalmente, diferentes prioridades. Cada segmento va a tener diferentes prioridades. Cada uno de estos clientes va a tener necesidades que van a ser diferentes de otros. De cómo difieren esas necesidades, ahí es donde radica realmente la oportunidad. Y aquí vamos a hablar por fin de las oportunidades que surgen de las crisis. ¿Cómo hacemos para identificar esas oportunidades? Las oportunidades radican en los clientes. Y para poderlo saber, voy a compartir con ustedes un análisis que es bastante sencillo, que se llama análisis de brecha o gaps. ¿Ya? Y esa es una encuesta que se hace a los clientes actuales y o potenciales a través de Internet, idealmente, enfocadas específicamente en identificar oportunidades. Y ya les voy a explicar cómo es que se hace esto y cómo funciona. ¿Qué herramientas vamos a necesitar? Vamos a necesitar algún tipo de herramienta de encuesta en línea, como por ejemplo SurveyMonkey o QuestionPro, que tiene la opción de hacer encuestas muy sencillas de gratis, pero también tienen planes que son relativamente baratos para empresas pequeñas. ¿Y cómo lo podemos distribuir? A través de Facebook, Instagram o algún otro tipo de redes sociales. La gran ventaja de las redes sociales hoy en día es que nos permiten especificar exactamente al cliente que queremos llegar. Y entonces nosotros hacemos un anuncio en Facebook y le ponemos quiero que llegue específicamente a estas personas y Facebook nos manda ese link donde va a estar esa encuesta a las personas a las cuales nosotros queremos llegar. ¿Cómo pues vamos a implementar este análisis de brecha? Y aquí les voy a contar cómo funciona este análisis de brecha. El análisis de brecha, las brechas en los negocios son las diferencias entre las prioridades que tienen los clientes y la satisfacción que tienen los clientes con las soluciones actuales que tienen esas prioridades. Si hay un aspecto que tiene una prioridad alta para mí como cliente, pero yo no estoy satisfecho con las opciones que yo tengo para satisfacer ese aspecto, entonces ahí existe una oportunidad. Y ahí alguien puede llegar a llenar ese espacio de oportunidad para el cliente como yo. ¿Cómo hacemos para poderle preguntar al cliente? Vamos a ocupar un ejemplo. Esta es una pregunta real que le pudiéramos poner en una encuesta a estos clientes. Y la instrucción es, califique cada aspecto mencionado a continuación usando una escala de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es completamente, en términos de qué tan importante es para usted y qué tan satisfecho está con sus opciones actuales para solucionarlo. Y en este ejemplo vamos a empezar con 2 aspectos nada más. Un aspecto que es saber que los productos que compró sean de origen local. Y otro aspecto, que los productos que compro sean elaborados con medidas de higiene y calidad. Entonces vamos a evaluar qué tanto valúa la gente que el artículo que nosotros vendemos sea local versus que sea bien hecho de una manera higiénico y con calidad. Y lo que vemos es que si agarramos todas las respuestas y sacamos un promedio, la importancia de 1 a 10 del primer aspecto es 7.5, del segundo aspecto es 9.2. Pero la satisfacción es 5.5 con el primer aspecto y 8.5 con el segundo. Entonces, vemos que aunque el segundo aspecto, la parte de higiene y calidad, es más importante que el origen del producto, las personas ya están bastante satisfechas con la cantidad de higiene y calidad que tienen los productos, 8.5, versus la satisfacción que tienen las gentes con los productos que sean de origen local. Y lo que vemos es que el gap o la brecha, la diferencia es de 2 puntos en el primero y 0.7 en el segundo. Es básicamente la resta de uno versus el otro. Entonces, lo que nos dice es que el primer aspecto
El saber que los productos que compro sean de origen local es el que tiene mayor oportunidad. Y para esta empresa específica, la oportunidad sería la comunicación de atributos del producto. Y entonces nosotros podemos utilizar, por ejemplo, redes sociales o algún otro tipo de medio que sea un medio donde podamos tener algún tipo de interacción con el cliente idealmente y comunicarle a este cliente los atributos del producto que es de origen local y que es digno de confianza y todas las demás cosas. Y ojo, vimos en algunos de las tendencias globales que la parte de customización o de significancia personal es importante, y por eso mencionaba que medios que tienen una alta posibilidad de tener interacción con el cliente son importantes. Entonces, las redes sociales son absolutamente vitales, pero también no hay que descartar medios tradicionales que tienen la posibilidad de poder tener interacción con el cliente, como pudiera ser la radio. En resumen, 1. Es vital reconocer que las crisis no solo traen amenazas. Las oportunidades que surgen de ellas pueden ser decisivas para el futuro de cada uno. 2. Existen herramientas sencillas y de bajo costo que se pueden utilizar para identificar oportunidades y asegurarse que tenemos los recursos para sacarles provecho. Y 3. Para poderlas identificar y aprovechar, tenemos que conocernos a nosotros mismos y a nuestro entorno, pero sobre todo a nuestros clientes. En el transcurso de esa sesión, lo que yo he querido es trasladarles a ustedes algunas herramientas sencillas para que las puedan utilizar inmediatamente para poder buscar esas áreas de oportunidad que existen dentro de sus clientes. Sin embargo, existe la posibilidad de que en el transcurso del análisis de su industria, ustedes decidan que necesitan herramientas más complejas para poder tener una mejor panorámica de dónde están ustedes y hacia dónde van y cómo están sus clientes y hacia dónde van ellos. Para todos ustedes que quisieran ahondar en el tema, les comunico que nosotros vamos a tener un curso que vamos a estar ofreciendo en las próximas 2 semanas, que se llama Market Research 101. Este curso es de fundamentos teóricos y prácticos de la investigación de mercado y es un curso amplio. Son 15 horas en 10 clases de hora y media cada una. Va a ser impartido en vivo vía Zoom por su servidor. Tenemos un cupo limitado de 30 personas que esperamos que sean personas muy comprometidas con el tema y que estén deseosos de aprender. Y los objetivos del curso son 2. 1, que los alumnos desarrollen la capacidad para poder ejecutar proyectos propios de investigación desde sus organizaciones. Pero también que para proyectos complejos adquieran los conocimientos necesarios para supervisar efectivamente proyectos de investigación más complicados ejecutados por terceros, como pueden ser empresas de investigación de mercado como la nuestra o como otras. Los temas que va a tratar este curso son diseño efectivo de investigaciones, diseño de esquemas cualitativos y cuantitativos, diseños de escalas y cuestionarios, muestreo, recolección de datos y sobre todo análisis simple y avanzado. Y solo para que se den una idea, este curso es un curso de nivel de maestría, está basado en un texto que se ocupe la maestría que se llama Investigación de Mercados. Y típicamente un curso como este costaría $500, sin embargo, nosotros sabiendo la coyuntura y queriendo contribuir con la superación de las empresas y las personas que pudieran necesitar de este conocimiento, estamos pensando impartir este curso por un costo de $100 por persona. Así que si alguno de ustedes estuviera interesado, pueden escribirme a mi correo o al correo de Axios. Y eso básicamente ha sido nuestra presentación del día de hoy y estaría encantado de escuchar sus preguntas acerca de cualquiera de los temas que hemos platicado ahora. Y vamos a ver, tenemos algunas preguntas acá, así que vamos a ver. Si me quieren ir mandando sus preguntas, aquí las vamos a ir viendo. Tenemos una pregunta de una persona que la manda anónimamente y dice, ¿cómo podemos confiar en la información del Ministerio de Economía de nuestro país cuando sabemos que es politizada? Bueno,
puede ser de que muchas veces la información del Ministerio de Economía de algunos países puede hacer que tenga algún tipo de sesgo por motivos políticos. Pero cuando nosotros la vemos comparada con las de con los de otros países, y vemos algunos detalles específicos, algunos son bien difíciles de poder falsear. Por ejemplo, las importaciones y las exportaciones, la parte de la economía en general, que se tienen que reportar después a organismos supranacionales, son un poco más difíciles de poder sesgar. Entonces, por supuesto que es importante tener en consideración que existe, hay sesgo en toda la información, pero si nosotros ya sabemos cómo está sesgada, entonces de alguna manera lo podemos no evitar, sino que lo podemos, ya sabemos de que está sesgada. ¿Ok? Luego, tenemos otra, dice, trabajo para una empresa de seguridad. Tu opinión de este rubro, ¿qué recomendaciones darías al rubro de seguridad? Es interesante. El rubro de seguridad, hoy por hoy, tal vez no fue tan afectado como otras porque ha seguido trabajando, pero desde el punto de vista de los requisitos de algunos países, por ejemplo, de mandar muchos efectivos a su casa porque son personas de poblaciones vulnerables, hace que sea más cara la operación. Lo que sí es cierto es que todas estas crisis, sobre todo la crisis social de la cual no hablamos, va a repercutir en mayor demanda de servicios de seguridad. Y los estados de nuestros países están tremendamente limitados en la capacidad de poder responder a estas demandas. Entonces, existe una gran posibilidad de servicios de seguridad de poder, de poder ver que su demanda crece. Pero una manera de poder diferenciarse es a través de incorporación de tecnología, de poder saber, por ejemplo, los efectivos que están destacados en cada una de sus empresas, de saber dónde son sus movimientos, de tener un ingreso un control de ingresos y egresos de situaciones similares. Entonces, la tecnología puede ser un elemento diferenciador importante. Genaro Martínez, desde Nicaragua. Genaro, ¿qué tal? Turismo, ¿cómo les va a ir? Enormes activos en hoteles y aerolíneas. Es de los más golpeados. Posiblemente estamos viendo algunas predicciones de que el sector turismo no se va a reactivar, sino que hasta dentro de 6 meses. Muchas aerolíneas van a tener problemas graves. Avianca, por ejemplo, está en una situación sumamente difícil porque siendo una aerolínea que es realmente supranacional, no va a haber un gobierno que le tire una ayuda económica como está pasando con las aerolíneas, por ejemplo, en Inglaterra, en Estados Unidos o en Europa. Y lo que es peor, en muchos de nuestros países, muchos empresarios del sector hospitalidad son empresarios pequeños, muy vulnerables. Entonces, yo creo que va a haber una tremenda consolidación, va a haber una gran cantidad de empresas que van a fallar y las que van a salir adelante son aquellos que se enfoquen en la experiencia del cliente, que logren darle a la persona, cuando se abra nuevamente el turismo, que logren darle a estas personas una experiencia que sea mucho mejor que la de su competencia. Estos son los que van a triunfar primero. Tenemos otra pregunta anónima. ¿Cómo cree que se encontrará el panorama de la industria inmobiliaria en el país después de la situación? Para una industria con tan grande variedad de usuarios, ¿cómo podríamos hacer un estudio de mercado? Súper complejo. Nosotros hacemos estudios de mercado de la industria inmobiliaria bastante seguido. Y ahorita, por ejemplo, en El Salvador la industria inmobiliaria está completamente parada. En Guatemala no está completamente parada, pero sí está bastante complicada. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo va a volver a arrancar? Pero sobre todo, ¿cuál va a ser la demanda de los clientes inmobiliarios? Es difícil de poder anticipar ahorita. ¿Va a haber más demanda de casa o más apartamentos en vivienda? ¿Va a haber más demanda de oficinas pequeñas porque la gente va a dejar sus oficinas grandes? ¿Ya? Y va a haber más teletrabajo. Es posible, por ejemplo, de que haya más demanda de bodegas, porque vamos a tratar de acortar ese tipo de cadenas de abastecimiento. Entonces, claramente, ¿ya? es
es claro que va a haber oportunidades y lo importante es poder anticiparlas hablando con los clientes y viendo cómo se van moviendo. Oscar Argueta preguntaba acerca del turismo, ya lo contestamos. Y luego, Juan Franco, ¿cómo cree que va a ser los servicios de ahorro, jubilación y seguros de vida? Juan Carlos, hasta Houston, un saludo tremendo. Los servicios de ahorro, jubilación y seguros de vida va a cambiar. Depende qué tan expuestos estén ellos ahorita con la crisis. Esta es una crisis sin precedentes. Va a haber un problema súper grave en toda el área financiera a corto y mediano y largo plazo. ¿Ya? Entonces, esto va a ser complicado. Y no estamos seguros cómo va a cambiar, pero definitivamente que va a cambiar. No estoy seguro que tenga una mejor respuesta que esa. ¿En cuánto tiempo considera que se podría hacer una inversión hotelera en El Salvador? No lo sabemos. Mínimo 6 meses, creería yo a ojo de buen cubero, pero simplemente no lo sabemos. Es una de las cosas que nosotros deberíamos de venir y de explorar de una manera más sistematizada. Santiago Rogel pregunta, según tu perspectiva, ¿qué industrias rubros serán las beneficiadas? Ya hablamos de algunos. Tecnología, sin duda, muy beneficiada. Productos básicos, muy beneficiados. Estas son quizás dos de las industrias más importantes que se van a ver beneficiadas. El resto de las industrias se van a ver golpeadas de alguna manera. Van a sobrevivir las empresas que sean más eficientes y más flexibles. Eugenia de León, en el tema de la industria de indumentaria, con tantas empresas paradas por completo, ¿cómo cree que reaccionará el mercado después de esta crisis? Buena pregunta. La verdad es que no sabemos si hay una demanda que ahorita está durmiendo y que cuando se vuelva a reabrir el mercado, de pronto va a haber una gran demanda de indumentaria. O simplemente, como piensan otros analistas, que, por ejemplo, para aquellas empresas que venden indumentaria de moda, que la moda que va a ser, por ejemplo, la moda de verano se perdió, esa ya no va a regresar, la gente ya no va a comprar estos artículos que iba a comprar en el verano y simplemente va a comprar los que vienen en el otoño cuando se vuelva a reabrir la industria o la economía. Entonces, definitivamente de que pueda que haya un impacto grande en la parte de demanda. Dice, ¿cree que trabajar con creadores de contenido en redes sociales es una buena estrategia? Carlos Meléndez. Sí, siempre y cuando sean personas que realmente están enfocadas a crear valor, que no sea únicamente un contenido para atraer ojos, que sea un contenido vacío. Tiene que ser un contenido que realmente aporte valor a nuestros clientes, porque en ese sentido nosotros también estamos dando una imagen de lo que es la empresa o nuestra organización hacia ellos. Anónimo dice, buenas tardes, trabajo en una empresa farmacéutica. ¿De qué más forma podría ayudar a mi empresa en la pandemia en la que estamos y la mala economía que se avecina, que ya comenzamos a vivir en El Salvador? Las empresas farmacéuticas, de hecho, posiblemente van a ser de las menos golpeadas a largo plazo en esta economía, porque por lo menos ahorita son una de las empresas vitales. Entonces, lógicamente va a haber un cambio de demanda. Y la respuesta es la misma que he mencionado antes, que es saber que conocer a los clientes e ir midiendo cómo va cambiando esa demanda para podernos ir anticipando a las tendencias que llevan los clientes a futuro. ¿Cómo cree que van a evolucionar los creadores de contenido que ya trabajan con marcas a través de redes sociales? Es bien complicado. Una gran cantidad de creadores de contenido, de marcas, se han quedado sin trabajo en este momento. Los creadores de contenido se van a tener que reinventar, pero va a haber una gran oportunidad para ellos en el futuro porque todas estas soluciones tecnológicas van a ser sumamente importantes. Entonces, a pesar de que ahorita está en una situación complicada, una situación donde tal vez han perdido muchos de sus clientes que ya no tienen el presupuesto para seguir invirtiendo en esto, en el futuro va a haber mucha más oportunidad para poder explotar el área tecnológica y el área de comunicaciones a través de redes sociales o comunicaciones virtuales. Entonces, existe una posibilidad para que evolucionen.
¿ya? ¿Qué va a pasar con las pymes y las microempresas? Si había otra pregunta que si realmente las pymes son las más complicadas. Son, a pesar de que van a haber quiebras de grandes empresas, van a haber quiebras, muchas más quiebras de pymes. Las pymes típicamente tienen menos efectivo en mano y tienen más deudas de lo que tienen las empresas más grandes y por lo tanto tienen menos capacidad de sobrevivir a este tipo de crisis y sobre todo estas cuarentenas que tienen cerrada completamente la economía. Entonces, sin duda, muchas pymes van a fallar, muchas pymes van a quebrar. Lo importante es que las que salgan adelante van a ser las más sólidas y las más flexibles y las que tienen mejor contacto con sus clientes. ¿Ya? ¿Cómo ves la oportunidad del desarrollo de los canales de ventas online? Creo que va a subir de una manera increíble. O sea, ya lo estamos viendo, las actitudes que tiene la gente de compra en línea, tanto con aplicaciones como de delivery, situaciones similares, no tienen nada que ver con las actitudes que teníamos antes. O sea, está cambiando de una manera completamente diametral y va a seguir evolucionando. O sea, esto es parte del nuevo normal que vamos a tener de aquí en adelante, sin duda. La parte de la venta en línea como parte de la tecnología va a ser una de las cosas más importantes para todas las empresas de poder seguir adelante. Hablé un poquito antes de la construcción, Nadine Jean-Pierre hacía una pregunta, y va a estar complicado. Las demandas van a cambiar, pero productos tecnológicos que aporten un valor adicional a los productos normales, si se saben vender y se saben dirigir, se sabe identificar quiénes son las personas que los pueden demandar, pueden ser un excelente diferenciador para el futuro. Rafael Escalón, vivimos en un país que depende altamente de fuerza laboral. Ante las nuevas políticas de distanciamiento social, ¿alguna idea de cómo se va a ajustar a esta gran parte de la población? Yo creo que una gran parte de la población los va a ignorar, eventualmente, porque simplemente no tenemos espacio para tener un distanciamiento social efectivo, lo cual es lamentable. Sin embargo, en el área de la construcción, que creo que es tu área, eso va a ser complicado, porque si existen reglas de distanciamiento social dentro de proyectos de construcción, lógicamente va a hacer que baje la eficiencia en estos proyectos. Ahí va a depender muchísimo de la creatividad de las personas que laboran en tu empresa para poder compensar esa falta de capacidad humana o de mano de obra con tecnología. Y aquí no estamos hablando de venta en línea o cosas por el estilo, sino que si no se puede tener suficientes personas en un proyecto de construcción, tal vez existen máquinas que puedan hacer el trabajo de las personas. Sin embargo, yo creo que nosotros vamos a pasar por un periodo crítico de posibilidades, pudieran ser unos 6 meses, donde todavía vamos a tener distanciamiento social y hay que prepararse para eso. Y es posible que tengamos algún tipo de distanciamiento social de aquí hasta el futuro previsible. O sea, eso no es una cosa que tenemos ¿cómo que se llama? Que dejar de lado. ¿Cree que los servicios de belleza serán altamente afectados? Al inicio sí, ahorita definitivamente. Pero a medida que pasa el tiempo, creo que no, creo que es un servicio básico. Lo que pasa es, la pregunta es, ¿cuántos salones de belleza, peluquerías, y van a sobrevivir esta etapa crítica? Porque ahorita, lógicamente, los ingresos de todo ese sector se han venido para abajo de una manera marcadísima. Entonces, para las personas que laboran en ese sector y para los proveedores de este sector, va a ser importante poder buscar cómo apalancarse en el corto plazo, porque eventualmente la demanda va a existir y va a haber menos oferta, porque van a sobrevivir menos salones, van a sobrevivir menos peluquerías, posiblemente. Hola, ese sería un buen momento para hacer un refrescamiento de marca. Creo que sí. Este es un buen parteagua para venir y decir, ¿saben qué? Nosotros teníamos una marca que era así, esta es la marca pre-crisis y ahora somos una empresa completamente diferente y nueva.
Importante es no perder ese goodwill que ya tenía una marca anterior, sobre todo es una marca fuerte. Mary, que nos está viendo desde Estados Unidos, dice: muchas personas han perdido sus ingresos y trabajos o han tenido una disminución significativa de los ingresos durante esta crisis. ¿Cómo recomendaría que rehabiliten sus finanzas desde un punto de vista de contratación independiente? Ok, entiendo que eso significa cómo puedo yo rehabilitar mi finanza trabajando por mí mismo. Lo primero es tratar de ver en las tendencias dónde es que están esas áreas de crecimiento de la economía, porque ahí es donde van a estar las oportunidades de desarrollo personal. Y en diferentes lugares van a haber diferentes áreas de crecimiento. No es lo mismo en Centroamérica, no es lo mismo en Estados Unidos y no es lo mismo en México, por ejemplo. Entonces, definitivamente de que eso es lo número uno. Y lo segundo, si nosotros identificamos cuáles son las áreas de alto crecimiento de la economía, entonces podemos empezar a tratar de ver cuáles son las necesidades no servidas que existen en esa área donde nosotros individualmente podemos ofrecer un valor. Dice: ¿están haciendo algún seguimiento continuo del sentiment de la población de El Salvador alrededor de esta crisis y perspectiva del futuro? Nosotros estamos haciendo algunas encuestas, pero son privadas, son para instituciones, para ONGs que nos las han encargado. Entonces, no son públicas, pero sí las estamos haciendo. Y tal vez, hablando más en general, muchas organizaciones están muy interesadas para saber cómo es que está pasando esto qué es lo que está sucediendo en la crisis y cómo es que se va perfilando. Sin embargo, es algo que es interesante porque pudiera ser una cosa importante que pudiéramos nosotros aportar para poder identificar cuáles son las tendencias comerciales que estamos viendo en este momento en El Salvador, pues en Guatemala, donde también tenemos oficina, y hacia dónde van. Otra pregunta: sabemos que el gobierno planea apoyar las pequeñas y medianas y las micros, sin embargo, habemos personas que no tenemos registrados nuestros negocios por cuestiones de presupuesto. ¿Qué recomiendan en este caso? Pues sin registro yo creo que va a ser difícil poder obtener algún tipo de apoyo oficial, pero es un poco más complicado, va a ser un poco imposible, digamos, obtenerlo de parte del gobierno. Pero esto no significa de que no hay otras maneras de poder buscar alianzas con otras empresas o pequeñas empresas que nos ayuden a poder salir adelante. Y aunque no tengamos el apoyo oficial del gobierno, pudiera ser, si estamos, digamos, instalados de una manera formal, poder obtener el apoyo de otras instituciones. Por ejemplo, hemos visto algunas líneas de créditos que vienen que la están ofreciendo en algunos bancos, como el Banco Hipotecario, que son líneas de crédito específicamente para micro, pequeñas y medianas empresas orientadas a pasar la crisis. Jaime pregunta: en el rubro de publicidad, ¿qué recomendación darías para reactivar el servicio durante esta crisis a corto y mediano plazo? A cortísimo plazo está muy, muy difícil, porque las empresas lo primero que recortan es la publicidad. Mi opinión es que hay que ir donde las empresas y dejarles saber que es importante invertir en la parte de publicidad. En la parte de publicidad, las empresas que no inviertan en la parte de publicidad pronto van a quedar rezagadas de las que sí inviertan. Que es la misma cosa que nosotros les decimos a las empresas con respecto a la investigación de mercado. En la medida en lo que las empresas puedan realmente tener claro cuáles van a ser las perspectivas a corto, mediano y largo plazo, mejor preparadas van a estar para poder hacerle frente. Publicitariamente es lo mismo. Una vez sepa para dónde van las tendencias y qué es lo que el cliente demanda, la comunicación efectiva con el cliente va a ser sumamente importante y la pauta publicitaria es absolutamente vital para eso. En la industria bancaria, los créditos hipotecarios para compra de vivienda irán a subir y los intereses a plazo para ahorros subirán o irán a bajar. Difícil saberlo. Va a depender en gran manera de la cantidad de mora que surja de esta crisis y del costo del dinero para los bancos. Si los bancos de alguna manera suben el costo de su dinero, yo creo que los intereses van a tener que subir. Pero si hay mucho apoyo externo
para la economía es posible que eso ejerza una presión contraria y que baje los intereses, pero no lo vamos a saber hasta que esta crisis no se vaya desenvolviendo más. Finalmente, cree que la industria de belleza puede sobrevivir si hace una innovación de su significado vendiéndose más como bienestar en vez de belleza. Sí, es una excelente idea. Yo creo que si se pasa más allá de únicamente yo me quiero ver bonito o me quiero sentir bien conmigo mismo, yo quiero estar bien. Creo que esa es una excelente diferencia de poder hacerlo. Le recomiendo que lo testee. ¿Ya? Haga un par de encuestas con algunos de sus clientes y testee un par de conceptos y veamos cuál es el que le parece a sus clientes más atractivo. Y lo puede hacer perfectamente usted por su lado con herramientas sumamente sencillas, inclusive con una pequeña encuesta en papel y lápiz. Si en algo le podemos ayudar nosotros también, estamos 100% a su servicio. Por el chat nos han mandado varias preguntas. Algunas de estas preguntas las vamos a contestar quizás por correo electrónico porque son preguntas bastante puntuales. El resto creo que las hemos tratado prácticamente todas en las que venían en las preguntas formales. Así que la verdad es que no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes su asistencia. Les vamos a mandar por correo electrónico el link de la grabación del seminario. Y nuevamente, muchísimas gracias y estamos para servirles. Ahí están todos nuestros contactos si necesitan comunicarse con nosotros. Así que, nuevamente, muchísimas gracias y hasta pronto.